La historia de Europa se refiere al conjunto de sucesos relativos al continente europeo desde que fue poblado por los primeros seres humanos hasta la actualidad. Talasocracia de Minos en el mar Egeo, Atenas a través de la Liga de los Deltos, el reino de Macedonia, Grecia, el mar Egeo, Imperio Romano, Mar Mediterráneo, la Galia, Inglaterra, Imperio Bizantino, Mediterráneo Oriental, Balcanes, Turquía, Reino Franco, Galia dividido en Austrasia, Neustria y Aquitania, Venecia, el Imperio Carolingio, Galia, Cataluña, el noreste de Italia, Emirato de Califato de Córdoba en la península ibérica, Francia, París primero, Francia actual, Ruk de Kiev, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Sacro Imperio Romano Germánico, Alemania, Austria, República Checa en época del norte de Italia, Inglaterra, después Gales, Reino Normando de Sicilia, Portugal, península ibérica, Imperio Otomano, península balcánica, Unión de Kalmar, Dinamarca y Escandinavia, España, península ibérica, salvo Portugal, Imperio de Carlos V, España, Borgoña, Flandes, Alemania, Austria, el Reino de Polonia, Lituania, Polonia, Bielorrusia, Estados Bálticos, Ucrania, el Reino Unido, Inglaterra, Gales, Escocia, Irlanda del Norte, Imperio Ruso, Europa Oriental, Imperio Napoleónico, Francia, Italia, Alemania, Imperio Austriaco, Europa Central, Balcanes, devenido en Imperio Austrohúngaro, Italia, Alemania, Unión Soviética, Rusia. La antigua clásica estaba dominada por el influjo de la civilización greco-latina sobre el resto de Europa. La fragmentación política de Europa y los sucesivos intentos forzados de unificación sumieron al continente en numerosos conflictos y guerras durante la Edad Media, como fue la Guerra de los 100 años, o sea que duró más de un siglo. Actualmente en la Edad Moderna marca para Europa el inicio de procesos que muchos darán lugar a la globalización, y es el tiempo en que los conflictos bélicos se hicieron cada vez más desastrosos, como la llamada Guerra de los 30 años. Los procesos económicos y el desarrollo científico y tecnológico se aceleraron en desmedro de otros continentes de manera mucho más notoria durante la edad contemporánea, produciendo tensiones por competencias que desencadenaron más guerras, como las guerras napoleónicas, las guerras mundiales. Hoy los procesos tendientes a la unificación se procuran pacíficamente dar caso a la formación de la Unión Europea, si bien no está exento de avances y retrocesos. Las evidencias arqueológicas lingüísticas sugieren que durante el milenio a.C., contingentes importantes de pueblos que hablaban lenguas indoeuropeas entraron en Europa y encontraron poblaciones pre-indoeuropeos cuyo origen no es fácil de precisar. En la actualidad, los pueblos celtas, pueblos germánicos, pueblos baltos y eslavos, pueblos itálicos, pueblos paleobalcánicos y pueblos helénicos, y algunas ramas indoeuropeas como los daco-albaneses. Cabe mencionar que en el año 235 el Imperio Romano entró en un periodo de caos y confusión, del cual salió medio siglo después, pero fuertemente debilitado y con una economía y políticas de cortes marcadamente más totalitarias. Este nuevo régimen se denominó el denominado durante las crisis bárbaros germanos y con ella la colonización de las fronteras romanas. Y así se fue dando el cristianismo. Constantino y decretó
la tolerancia religiosa hacia los cristianos en el llamado Edicto de Milán, mientras que en el 395 Teodosio el Grande proclamó el cristianismo como la religión oficial del imperio. En este periodo, y en particular desde el Concilio de Nicea en adelante, el cristianismo desarrolló fuertes estructuras jerárquicas, además de desarrollar fuertemente la doctrina y los dogmas de la fe. Cabe mencionar que mientras el Imperio Romano de Occidente era destrozado por los bárbaros, el Imperio Romano del Oriente consiguió sobrevivir, y algunos consideran a Constantino como el primer emperador bizantino. Fue el quien trasladó la capital imperial en el 324 en Nicomedia de Bizancio. La conquista de los árabes llegaron hasta Europa en el año 711, al mando de Tarik y enviados por el gobernador africano Musa. Los árabes conquistaron y destruyeron el reino visigótico y anexaron Hispania. Aún así, el núcleo de montañeses autorianos resistió, y se transformaría en la semilla del contragolpe cristiano contra los musulmanes. El feudalismo reemplazó al Imperio Romano en Europa, y la única institución que sobrevivió fue la Iglesia Católica, que preservó parte de la cultura romana y se convirtió en la principal fuente de aprendizaje hasta el siglo XIII. Sobre la peste negra hablaremos en otro instante. Francia tiene como origen el latín, su traducción apunta a los conceptos dardo o lanza. Italia deriva a su vez del idioma osco, que significa la tierra del ganado joven. España proviene de los fenicios y de los romanos y significa la tierra de conejos. ¿Cuántos reinos ha habido en España? 5 reinos. Durante la Edad Media, Corona de Castilla, de Aragón, Reino de Portugal y de Navarra y Emirato de Granada. Durante la Edad Media, España era testigo de la convivencia de 3 culturas, cristiana, judía y musulmana. ¿Quién llevó el latín a España? Los romanos llegaron a España en el siglo II a.C., trajeron su civilización más avanzada, sus costumbres y su lengua, el latín, pero no el latín clásico de las personas cultas, sino el latín vulgar que utilizaban los soldados y la gente normal. El Imperio Romano estuvo presente en la península ibérica durante 7 siglos, desde el año 218 a.C., que hiciera su entrada desembarcando en Ampurias hasta el siglo V después de Cristo. Llegasen los visigodos tras la caída del Imperio Romano de Occidente en 476. Cuando hablamos de los visigodos, nos referimos al pueblo germano procedente del norte de Europa que invadió la península ibérica, acudiendo en auxilio del Imperio Romano. En este había solicitado su ayuda con el fin de acabar con la invasión de los bárbaros que estaba sufriendo en sus territorios hispánicos. La organización política de los visigodos era la monarquía elegida por los nobles. Esto generaba grandes enfrentamientos por la lucha del poder que daban lugares a guerras civiles. La nobleza poseía la riqueza, se ocupaba de las instituciones políticas y formaba parte de los cargos importantes de la Iglesia. 5 de los apellidos típicos con origen visigodo son Hernández, que deriva de Fernando, y de Ferdinando, que se origina la palabra gótica Firdunans; González, que viene del germánico Gundisalf; Ramírez, que se origina de la palabra visigoda Ranamers; y Gómez deriva del gótico Gumen. Bien, ahora hablemos un poco sobre Francia. Lo que hoy es Francia surgió a partir de varios pueblos de la Edad del Hierro, en particular por el mayor y mejor organizado de ellas, el celta galo. La subyugación de estos pueblos a Roma fue gradual,
pues tardó varios siglos en imponer su gobierno, carreteras, comercio, cultura e incluso su lengua. Atila, el líder de los hunos, invadió la Galia con ayuda de los pueblos francos y visigodos. Adoptó varios nombres hasta que desde el 877 se llamó Francia. Francia antes era conocido con el nombre de Galia, poblada por los galos, pueblos celtas de origen indoeuropeo. ¿Y qué es de Italia? ¿Quién fundó Italia? En 1797 Napoleón acabó con la República Veneciana. Venecia había vivido 1000 años de independencia y en 1805 creó el llamado Reino de Italia. Víctor Manuel II fue el último rey del Reino de Cerdeña y el primer rey de Italia, hijo primogénito de Carlos Alberto I, rey de Cerdeña, y de María Teresa de Austria. Princesa de Toscana, fue el último rey de Cerdeña y el primer rey de Italia. ¿Qué países fueron colonizados por Italia? Italia ocupó territorio de Yugoslavia, Grecia y una pequeña porción de Francia. Aunque estaba aliada a Alemania, no ayudó al plan nazi para exterminar a los judíos. Italia es reconocida por su arte, su cultura y sus numerosísimos monumentos, entre ellos la Torre de Pisa y el Coliseo Romano, así como su gastronomía. Platos italianos famosos son la pizza y la pasta. Su vino, su estilo de vida, su pintura, su diseño, su cine, el teatro, la literatura, la música y en particular la ópera. Venecia fue fundada en el siglo V, aprovechando su particular geografía que daba protección contra los ataques de los pueblos germánicos. Inicialmente se encontraba bajo el gobierno del Imperio Romano de Oriente, del cual fue independizándose paulatinamente. La ubicación de Venecia en el agua la protege de los invasores de la antigüedad. Sus calles son un auténtico laberinto. El agua es alta, transporte público, ciudad repleta de puentes, ciudad con más de 100 islas. En Venecia solo existe una plaza, la Basílica de San Marcos. Te recordará a Santa Sofía en Estambul. La bebida estrella de Venecia es el Spritz. Con respecto al Vaticano, nombre oficial: Estado de la Ciudad del Vaticano, superficie de 0.49 kilómetros. Límite: está rodeado por la ciudad de Roma, Italia. Población: 825 habitantes, del que alrededor de 450 tienen ciudadanía vaticana. Idioma oficial: el latín y el italiano. ¿Qué es lo más importante del Vaticano? La Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro, o San Pietro en italiano, es la sede de la Iglesia Católica y el lugar religioso más importante que ver en el Vaticano y en todo Roma, además de una obra maestra arquitectónica en la que se respira arte e historia. Curiosidades del Vaticano. Es el país más pequeño del mundo. No hay prisión en la ciudad del Vaticano. La tasa de criminalidad es la más alta. El Vaticano cuenta con menos de 1000 residentes oficiales y, sin embargo, tiene el mayor índice de criminalidad de todos los países del mundo. Esto no es porque tenga más delitos que otros países, sino porque tiene más delitos per cápita. Estos delitos suelen ser cometidos por los millones de turistas que pasan por la zona. Y los más comunes son el robo en tiendas y el carterismo. 4. El Vaticano es la capital del vino. 5. El Papa está protegido por guardias suizos. 6. No hay ciudadanía permanente en la Ciudad del Vaticano. El Vaticano no tiene hospitales ni salas de parto. En consecuencia, nadie puede ser ciudadano del Vaticano por nacimiento. La ciudadanía se concede por el nombramiento para trabajar en un determinado puesto al servicio de la Santa Sede. 7. Hay un cajero automático con instrucciones. 8. La vía de tren, la más corta del mundo. La Ciudad del Vaticano también alberga el ferrocarril más corto del mundo. Cuenta con 2 vías de 300 metros y una estación Città Vaticana. 9. Posee un telescopio en Arizona, Estados Unidos. En 1981 el Vaticano adquirió un telescopio de última generación que es uno de los mayores del mundo. 10. El patrimonio de la humanidad. El Vaticano se transformó en el único país del mundo designado en su totalidad como el patrimonio de la humanidad,
cuando fue incluido en la lista de 1984. En sí, Europa visto desde la perspectiva de Ecuador. Europa abarca una superficie que se extiende de Asia hasta el Atlántico y desde África hasta el Ártico. Los países europeos dan la bienvenida a más de 480 millones de visitantes internacionales por año, más de la mitad del mercado global, y de los 10 países más visitados del mundo, 7 son las naciones europeas. Es fácil ver por qué un patrimonio bien conservado en forma cultural, sus fronteras abiertas y una infraestructura eficiente hace que la visita a Europa sea una experiencia única e inigualable. Con las visitas panorámicas a Madrid, París, Praga, Venecia, Roma, Barcelona, los traslados nocturnos a la Plaza Mayor en Madrid, centro histórico de Praga, en Roma, traslados por Montmartre de París, entradas a la fábrica de Friscal de Murano en Venecia, modernos autocar dotados con las mejores medidas de seguridad, los guías acompañantes de habla hispana durante todo el viaje, los guías locales también en español en las visitas indicadas en el itinerario. Es fascinante y muy hermoso. Cuando se llegó a Madrid, se trasladó al hotel y por la tarde ya incluimos una visita panorámica de la ciudad, donde conocemos puntos monumentales como representativos, como el Palacio Real, la Fuente de Cibeles o Paseo del Prado con su museo, y finalizamos en la Plaza Mayor, donde se disfrutó un ambiente nocturno de esta zona. Posteriormente, Madrid, San Sebastián, Burdeos. Se salió muy temprano de Madrid, a los pasos de montañas, tierra de Castilla, hermosos paisajes en el País Vasco, San Sebastián, llegadas las horas de comer, tiempo para pasear y comer, tiempo para ver la historia y la hermosa playa de la Concha en Burdeos. Llegada la final de la tarde sugerimos el paseo, que es un patrimonio ya de la UNESCO. En Burdeos, Blois, París, se atravesó la campiña francesa, tierra de vino en Burdeos, Peñal, en el Valle de Loira, en el Blois, ciudad junto al río con su castillo, uno de los ejemplos más hermosos del mundo. Quedamos cortos.